En este caso nosotros tenemos que encontrar dos trayectorias óptimas, una para x1 y una para x2 de este funcional, que en este caso vamos a utilizar la ecuación de Euler para el caso de varias variables dependientes. Entonces tenemos que identificar que x1 depende de t, así como x2 depende de t. Por lo tanto, x1' depende de t y x2' también dependen de t. Entonces aquí vamos a identificar nuestra función objetivo, que es básicamente lo que está dentro del paréntesis. Vemos que es x1 cuadrada más x1' por x2' más x2 elevado al cuadrado. Entonces, a partir de esta función objetivo, lo que tendremos que hacer ahí es hacer la ecuación de Euler tanto para x1 como para x2. Entonces, vamos a hacer para el caso de x1 y exactamente lo mismo para el caso de x2. Entonces, aquí para x1, pues es hacer una serie de derivadas. La principal de ellas es la derivada de la función objetivo con respecto a x1, que como si vamos a derivar con respecto a x1, entonces x1', x2' y x2 van a actuar como constantes. Entonces la derivada de x1 cuadrada con respecto a x1, simplemente bajamos el exponente 2, conservamos el x1 y le restamos una unidad. En otras palabras, pues la derivada de este elemento con respecto a x1 nos da esto mismo, 2x1. Ahora, derivando este elemento con respecto a x1, este elemento y este elemento son constantes. Sus derivadas son ceros. Y aquí también la derivada de este elemento con respecto a x1 también da 0. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero para el caso de x1'. Es decir, la derivada parcial de la función objetivo con respecto a x1', por lo que x1, x2' y x2 van a actuar como constantes. Entonces este se vuelve 0, ya no lo reescribimos. A este elemento derivarlo con respecto a x1', pues este elemento nos da 1 y multiplicado por la constante x2' nos da x2'. Y la derivada de este elemento con respecto a x1' nos da 0. Ahora, de este resultado que hemos obtenido, vamos a encontrar la derivada implícita con respecto a t de lo que hemos obtenido de este resultado, que es decir, f sub x1'. Por lo que esto depende de t, es una derivada implícita. En otras palabras, eso nos daría x2b'. Como esto depende de t, es obvio que esto se fundamenta mediante la regla de la cadena, pues esto nos da x2b', simplemente porque esto depende de t. Por lo tanto, x2b' también depende de t. Ahora, eso lo hicimos para x1. Ahora vamos a hacerlo para el caso de x2, f sub x2. Por lo que si vamos a derivar con respecto a x2, tanto x1 como x1' y x2' van a actuar como constantes. Este se vuelve 0 y esto se vuelve 0. Y esto se vuelve 2x sub 2. Entonces la derivada de esto con respecto a x2 nos da 2x2. Ahora, la derivada parcial de la función objetivo con respecto a x2'. Por lo tanto, este elemento y este elemento se vuelven constantes. Por lo que en este caso se vuelve 0. Este también se vuelve 0, pero derivando esto con respecto a x2', por lo que x1' es una constante, esto se vuelve 1 y esto se vuelve simplemente una constante, x1'. Ahora, de este resultado vamos a encontrarle la derivada implícita con respecto a t de lo que hemos obtenido de la f sub x2'. Es decir, que esto depende de t, por lo que derivándolo con respecto a t, es obvio que nos dé como resultado x1b'. Por lo tanto, x1b' también depende de t. Ahora, nosotros vamos a armar las ecuaciones de Euler-Lagrange tanto para x1 como para x2. En este caso va a ser de la siguiente manera. F sub x1, todo esto será igual a la derivada implícita con respecto al tiempo de la f sub x1'. Para el caso de la de la x2, vemos que es f sub x2, esto será igual a la derivada con respecto al tiempo de la f sub x2'.
Entonces nosotros vamos a aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange para estos casos y vemos que esto, su resultado nos dio 2x1, es decir que se van a igualar estos dos resultados de estas dos expresiones. Entonces, por lo tanto, nos va a dar como 2x1, esto es igual a x2b'. Esto es la parte de la fórmula roja. Es decir, igualando estos resultados. Ahora, para el caso de esta fórmula escrita en verde, básicamente se igualan este y este resultado. Entonces simplemente igualamos las expresiones tal cual como están. Por lo tanto nos da 2x2 y esto es igual a x1 b'. Entonces ahí nosotros vamos a decir que esta va a ser la ecuación número 1 y esta va a ser la ecuación número 2. Reescribimos las ecuaciones 1 y 2 por acá. Entonces lo que tendremos que hacer ahí es obtener dos ecuaciones diferenciales que sean exclusivamente para x1 y para x2. Con esta mezcla no se pueden resolver esas ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, vamos a hacerle algo a la ecuación número 1. Básicamente podemos despejar x1 de la ecuación número 1. Por lo tanto, vamos a obtener que x1, esto será igual a este elemento que se pasa a dividir, tendríamos como x2b' medios. Por lo tanto, es lo mismo que decir que esto es un medio de x2b'. Lo que hicimos fue despejar x1 de la ecuación número 1. Ahora lo que se tiene que hacer es obtener una igualdad de x1b' para que se la igualemos con la ecuación número 2. Entonces aquí me gustaría puntualizar algo. En este caso tenemos x1, esto es igual a un medio de x2b'. Por lo tanto, esto lo vamos a derivar dos veces con respecto a t. Por lo tanto, x2b' también depende de t. Podemos nosotros utilizar una serie de equivalencias para entenderlo mejor. La derivada con respecto a t de x1 es lo mismo que obtener x1', es decir, la primera derivada. Por lo tanto, vamos a utilizar lo de la que está en el lado derecho de la igualdad, que es x1'. Esto será igual a, como esto se va a derivar con respecto a t, esto también se va a derivar con respecto a t. Cabe mencionar que x2b' también depende de t. Entonces conservamos la constante y como lo vamos a derivar con respecto a t, se le agrega una prima más, es decir, x2 tri' en este caso. Entonces, como esto depende de t, esto también depende de t. Por lo tanto, ya se hizo la primera derivada y aquí ya también se hizo una primera derivada, por así decirlo. Entonces ya simplemente se le agregó una prima más. En este caso, un medio de x2b'. Pero lo que se desea es obtener este resultado. Es decir, una ecuación en donde tengamos x1b' para que se la igualemos con la ecuación número 2. Es decir, que en este caso nos hace falta encontrar la segunda derivada. Por lo tanto, esto significa la derivada con respecto al tiempo de lo que hemos obtenido de la x1', que es lo mismo que decir x1b'. Es decir, obtener la segunda derivada con respecto a t. Es decir, lo que hemos obtenido de este resultado lo vamos a derivar nuevamente con respecto a t. Por lo tanto, vamos a utilizar lo que está en el lado derecho de la igualdad. Básicamente nos daría como x1b', es decir, de la primera derivada que ya hicimos, vamos a derivarlo nuevamente. Por lo que x2 tri' también depende de t. Por lo tanto, un medio x2, pero en vez de ponerle 4 primas, porque ya sería algo incómodo, vamos a ponerle un número 4 romano, que eso nos va a indicar la cuarta derivada. O es como si tuviéramos 4 primas o cuatriprima. Entonces, aquí nosotros hemos obtenido la ecuación número 3. Entonces, a partir de la ecuación número 3, vemos ya igualdades de x1b'. Por lo tanto, nosotros vamos a igualar las ecuaciones 2 y 3. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener es que, si vamos a igualar la ecuación número 2, que nos representa la x1b', entonces nosotros podemos ver que vamos a agarrar el valor que vale
x1 bi'prima. Es decir, 2x2, esto será igual a lo que vale x1 bi'prima de la ecuación número 3. Es decir, 1/2 de x2 cuatriprima o de cuarto orden. Entonces aquí ya podemos ver una ecuación diferencial de cuarto orden, porque es la cuarta derivada, pero ya está exclusivamente en x2. También tenemos que hacerle lo mismo, pero para obtener exclusivamente de x1. Bueno, simplificando todo esto, nosotros vamos a decir ahora que este 2 se está dividiendo, se pasa al otro lado a multiplicar, y 1 por eso mismo nos da eso mismo. Entonces tendríamos como 2 multiplicado por 2 x2, esto es igual a x2 cuatriprima. Simplificándolo un poco, nosotros vamos a obtener que 2 por 2 es igual a 4, entonces tenemos 4 x2, esto es igual a x2 cuatriprima. O es lo mismo que decir que x2 cuatriprima, esto es igual a 4 veces x2. Entonces aquí nosotros hemos obtenido esta ecuación diferencial, por lo que aquí vamos a llamarle como la ecuación número 4. Ahora lo que tendremos que hacer es obtener otra ecuación diferencial similar o igual a la ecuación número 4, solamente que en términos de x1, por lo que tenemos que obtener dos ecuaciones diferenciales y por lo tanto dos soluciones generales o trayectorias óptimas, que deben ser dos. Entonces aquí nosotros ya hemos manejado la ecuación número 1, ahora vámonos con la ecuación número 2. En este caso, de la ecuación número 2 vamos a despejar x2. Por lo tanto vamos a tener que x2, esto es igual a, esto se pasa a dividir, tendríamos como x1 bi'prima medios, o es lo mismo que decir que 1/2 de x1 bi'prima. Ahora debo de obtener una igualdad de x2 bi'prima y que se le iguale a la ecuación número 1. Entonces vamos a decir ahora que tendremos que obtener hasta x2 bi'prima, es decir, ese resultado derivarlo dos veces. Por lo tanto vamos a utilizar esta equivalencia. La derivada con respecto al tiempo de la x2 es lo mismo que decir que x2', es decir, la primera derivada de esta expresión. Entonces vamos a utilizar esta equivalencia, por lo tanto x2', esto será igual a, como esto depende de t, entonces tendremos como 1/2 que se conserva la constante, y ahora simplemente le agregamos una prima más, es decir, triprima. Ahora, de este resultado, debo de llegar x2 bi'prima para igualársela a la ecuación 1. Entonces vamos a utilizar esta equivalencia, que es la derivada con respecto al tiempo, pero ahora de la x2', que es lo mismo que decir obtener x2 bi'prima. Entonces simplemente esto depende de t también. La x1 triprima también depende de t. Entonces aquí nosotros vamos a hacer estas operaciones. Simplemente ahí ya tendríamos x2 bi'prima y esto será igual a, se conserva la constante 1/2. Y ahora en vez de ponerle 4 primas, vamos a ponerle número 4 romano. Significa la cuarta derivada. Y entonces aquí voy a llamarle esta como la ecuación número 5. Y entonces lo que nosotros vamos a ver es que ya obtuvimos dos ecuaciones con estas igualdades de x2 bi'prima. Por lo tanto, vamos a igualar las ecuaciones 1 y 5. De la ecuación número 1 vamos a poner el valor que representa x2 bi'prima. En este caso vale 2x1. Entonces es 2x1. Esto será igual a el valor que representa x2 bi'prima de la ecuación número 5. Entonces vemos que es 1/2 de x1 cuatriprima. Ya obtuvimos una ecuación diferencial que está exclusivamente en términos de x1. Entonces lo que nosotros vamos a obtener ahí es hacer un despeje de x1 cuatriprima. Por lo que este 2 que está dividiendo se pasa al otro lado a multiplicar. Decimos que es 2 multiplicado por 2 x1 y esto será igual a 1 por x1 cuatriprima nos da x1
cuatriprima. Ahora 2 por 2, que eso nos dará 4. Entonces veremos que es 4 veces x1. Esto es igual a x1 cuatriprima, o de cuarto orden, o 4 derivadas. Que esta expresión, es lo mismo que decir que x1 cuatriprima, esto será igual a 4 veces x1. Por lo tanto, aquí vamos a llamarle como la ecuación número 6. Ya hemos obtenido una ecuación casi idéntica a esta, nada más que x1 y x2. Reescribimos la ecuación número 6 por acá, y ahora de estas dos ecuaciones diferenciales vamos a obtener la forma de una ecuación diferencial ordinaria de cuarto orden, y vamos a ver si estas dos ecuaciones diferenciales son homogéneas o no. La forma es la siguiente: a multiplicado por y cuatriprima más b multiplicado por y triprima más c multiplicado por y biprima más d multiplicado por y prima más c multiplicado por y. Esto es igual a una f de t. Pero vamos a ver si esta ecuación diferencial de cuarto orden es homogénea o no. Los criterios son los siguientes. Cuando es homogénea, significa que la f de t es exclusivamente 0. Es decir, que todo esto es igual a 0. La no homogénea significa que la f de t tiene una igualdad distinta de 0. Puede ser constante, puede ser variable, pero siempre y cuando no sea 0. Entonces vamos a llevarlo a esta forma con estas dos ecuaciones. De la ecuación número 4, vemos que este término de x2 debe de pasarse en el lado izquierdo. Por lo tanto, vamos a obtener que x2 cuatriprima se pasa a restar, y entonces será menos 4 de x2, y esto es igual a 0. Ahora de la ecuación número 6, vemos que es x1 cuatriprima menos 4 veces x1, ya se pasa al otro lado con más restar, y esto también es igual a 0. ¿Qué podemos concluir? Que tanto esta ecuación diferencial como esta otra, de x1 y x2 respectivamente, son de cuarto orden, aunque no existan este y este elementos, pero al final de cuentas lo importante es que aparezca el de la mayor derivada, al menos. Entonces aquí vemos que en el lado derecho de la igualdad, sus igualdades son ceros, por lo que esas dos ecuaciones son homogéneas. Reescribimos esta ecuación por aquí y esta por acá. En este caso tenemos dos ecuaciones diferenciales que son prácticamente idénticas, por lo que no es necesario trabajar doble. Por lo que nosotros podemos resolver ya esta ecuación diferencial o esta otra. Las soluciones generales serán prácticamente las mismas, solamente que van a ser de x1 y de x2. Por lo que vamos a resolver nada más esta ecuación diferencial. La de x1 cuatriprima menos 4 veces x1, esto va a ser igual a 0. Básicamente aquí nosotros vemos una ecuación diferencial de cuarto orden homogénea. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a recordar la propuesta de solución que va a satisfacer este tipo de ecuaciones diferenciales. Vemos que x1, esto es igual a Euler elevado a la RT, sabiendo que la x1 depende de t, por eso x1 es una variable dependiente y la x2 es otra. Pero al final de cuentas, tanto este elemento como este elemento, así como sus derivadas, también dependen de t. La r es una constante. Entonces, recordando esta propuesta, pues tenemos que llegar hasta la cuarta derivada. Pero para llegar a la cuarta derivada, tenemos que pasar por la primera, segunda y tercera derivadas, y al último a la cuarta. Entonces, x1', esto será igual a... Esto es una derivada exponencial. Vamos a hacer las derivadas exponenciales, por lo que básicamente se deriva el exponente de Euler con respecto a t. La derivada de t con respecto a t nos da 1. Y multiplicado por la constante r nos da la r. Esa r es básicamente la derivada del exponente de Euler, y luego todo eso multiplicado por Euler elevado a la rt. Simplemente esto será el resultado de la derivada del exponente de Euler y multiplicado por Euler elevado a la
el mismo exponente. En este caso se conserva ese exponente. Ya obtuvimos la primera derivada. Y así sucesivamente para obtener hasta la cuarta derivada. Por lo tanto, x2, bueno, en este caso x1 b', perdón por ahí, x1 b', esto será igual a, de la primera derivada la vamos a derivar nuevamente. Entonces vemos que esto lo podemos derivar con respecto a t y eso nos da r. Y multiplicado por la r de acá nos da r cuadrada, Euler elevado a la rt. Ahora tenemos que encontrar la tercera derivada, es decir, x1 tri'. Por lo tanto esto será igual a, derivarlo esto nuevamente nos da r. Y por r cuadrada nos da r cúbica Euler elevado a la rt. Por último vamos a obtener la cuarta derivada, es decir, x1 cuatri', esto será igual a, derivarlo esto nuevamente nos da r. Y por r cúbica nos da r cuarta de Euler elevado a la rt. Entonces ya vamos a sustituir esta ecuación y esta otra a la ecuación diferencial original. Entonces lo que vamos a obtener es el polinomio característico. Vemos que este elemento que nos representa r cuarta Euler a la rt, todo esto menos 4 veces por x1, es decir, la propuesta Euler elevado a la rt, y todo esto es igual a 0. Vemos que tanto este término como este otro tiene factor común Euler elevado a la rt, por lo que vamos a hacer su factorización. En este caso el factor común Euler a la rt será multiplicado por, si vamos a extraer Euler a la rt de este término, su factor restante es r cuarta. Y ahora si vamos a extraer Euler a la rt de este término, su factor restante es menos 4. Cerrando paréntesis, todo esto es igual a 0. Y entonces aquí vamos a despejar el paréntesis para obtener el polinomio característico. Entonces vemos que esto está multiplicando, se pasa al otro lado a dividir. 0 entre Euler a la rt nos da 0. Y entonces aquí ya vamos a obtener de una vez el polinomio característico, que es r cuarta, todo esto menos 4, igual a 0. Entonces nosotros hemos obtenido el polinomio característico. Y a partir de ese polinomio característico, como es una ecuación de cuarto grado, vamos a encontrar 4 valores de r, ya sean reales o complejas, o también llamadas imaginarias. Entonces a partir de este polinomio característico, vamos a recordar que esto se puede factorizar mediante diferencia de cuadrados perfectos. Veamos el siguiente producto notable. En este caso, a cuadrada menos b cuadrada es una diferencia de cuadrados. Y esto será igual a la multiplicación de dos binomios, a por b, multiplicado por la diferencia de estos mismos. Entonces aquí vamos a hacer con un paralelismo para hacer la factorización de diferencia de cuadrados perfectos. Podemos observar que en este caso a cuadrada la podemos identificar como r cuarta. Y la b cuadrada la podemos identificar como 4. Entonces aquí nosotros vamos a hacer el despeje tanto de a como de b. Al otro lado se pasan como raíces cuadradas. A, esto es igual a la raíz cuadrada de r cuarta, y la b es la raíz cuadrada de 4. Pero aquí en este caso, la raíz cuadrada de r cuarta la podemos representar como a, esto es igual a r cuarta, y esto como es raíz cuadrada la podemos representar como 1/2. Y aplicando leyes de los exponentes, cuando tenemos una base elevada a un exponente y elevada a otro, los exponentes se multiplican entre sí y la base se conserva, es decir, la base r se conserva. Y multiplicamos los exponentes 4 y 1/2. A, esto es igual a r, y 4 por 1/2 nos da 4/2, o 2. Entonces a, esto es igual a r cuadrada, como podemos observar. Y ahora podemos hacer la operación de b. Bueno, en este caso la raíz cuadrada de 4. Por lo tanto, b, esto es igual a 2. Entonces ya hemos obtenido a y b. Entonces vamos a sustituir estos elementos por acá para la diferencia de cuadrados perfectos, y todo esto es igual a 0. Entonces podemos notar que, abriendo paréntesis, a más b, es decir, r cuadrada más 2, será multiplicado por r cuadrada menos 2. Es decir, estos, en suma, multiplicado por la diferencia de los mismos.
Y ahora todo esto va a ser igual a 0. Nosotros hemos factorizado mediante diferencia de cuadrados perfectos. En resumen, este es nuestro polinomio característico. Y esta fue la factorización mediante diferencia de cuadrados perfectos. Ahora podemos aplicar el teorema del factor nulo, que dice lo siguiente. Cuando tenemos una y dos expresiones que se multiplican entre sí, igual a 0, lo podemos separar mediante A igual a 0 o B igual a 0. Por lo tanto, abriendo llave, vamos a obtener que A por B igual a 0 tendríamos como o R cuadrada más 2 es igual a 0 o R cuadrada menos 2, esto es igual a 0. Ya aplicamos el teorema del factor nulo. Ahora vamos a despejar las R's, tanto de este renglón como este otro. Entonces, como son binomios, podemos hacerlo por despejes. Ustedes pueden comprobarlo por fórmula general o la chicharronera. Entonces, abriendo llave nuevamente, vamos a despejar las R's cuadradas. Vemos que para el primer renglón, R cuadrada, esto es igual a menos 2. Y la R cuadrada del segundo renglón, pues sería R cuadrada igual a 2 positivo. A ella podemos encontrar dos raíces acá y dos raíces acá. Entonces, podemos observar que abriendo llave nuevamente, podemos ver que esto va a ser raíz 1,2 y aquí raíz 3,4. Para este renglón tendríamos como la raíz 1,2, esto es igual a, como esto es igual a 0, para despejar R, más bien sería raíz 1,2. Pero esto, al pasarlo como raíz cuadrada, tendrá dos soluciones, positiva y negativa de la raíz cuadrada de menos 2. Y aquí serían las raíces 3 y 4 respectivamente. Igual, en este caso, más menos la raíz cuadrada de 2. Si ustedes checan en su calculadora, la raíz cuadrada de números negativos da un error matemático. Por lo que esto se puede resolver de la siguiente manera. Que de las raíces 1,2, en este caso raíz 1,2, esto es igual a más menos, aquí de negativo lo pasaríamos a positivo, la raíz cuadrada de 2, pero ya todo esto será multiplicado por imaginario. Y aquí en este caso de las raíces 3 y 4, ya podemos separarlos con la raíz 3, que en este caso generalmente es positivo, de la raíz cuadrada de 2, y la raíz 4, esto generalmente negativo, de la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 pues da 1.41 aproximadamente, y la raíz cuadrada de menos 2 pues da ese mismo resultado pero negativo, es decir, menos 1.41 aproximadamente. Entonces aquí podemos observar que de las primeras dos raíces vamos a recordar las formas de raíces imaginarias conjugadas. En este caso la raíz 1,2, esto será igual a alfa más menos beta multiplicado por imaginario. Lo más importante es que identifiquemos alfa y beta. Entonces nosotros vamos a encontrar alfa y beta de estas dos raíces, bueno, de las primeras dos. Por lo tanto, aquí vemos que no hay nada entre el, bueno, antes del más menos, que eso nos representaría alfa. Por lo tanto, alfa vale 0. Y beta es el coeficiente que le acompaña al imaginario, que está después del más menos. Entonces nos representa que beta es la raíz cuadrada de 2. Entonces lo más elemental es que ya identificamos alfa y beta, así como las raíces 3 y 4. Y ahí vamos a obtener la solución general de esta x1, pero con una mezcla entre raíces imaginarias y reales diferentes. En resumen, este es el polinomio característico y estas son sus alfa, beta, raíz 3 y raíz 4. Entonces la solución general con este tipo de raíces y valores, primero vamos a ponerlo para la parte de las imaginarias, es decir, de la alfa y beta. Entonces sería la solución general de x1, digamos la forma x1, esto será igual a, la primera parte va a destinarse para las raíces imaginarias. En este caso es Euler elevado a la alfa t, recordemos que la t es nuestra variable independiente, será multiplicado todo eso por C1 por el coseno del ángulo beta multiplicado por t. Ahora todo esto más C2 multiplicado por el seno
del ángulo beta por t. Toda esta parte va a ser de las raíces complejas, es decir, para alfa y beta. Ahora todo esto sumado con la parte de las raíces reales. En este caso C3 Euler elevado a la raíz 3 por t, más C4 Euler elevado a la raíz 4 por t. Entonces aquí tenemos como dos soluciones generales, una para las raíces imaginarias y otra para las raíces reales diferentes. Entonces, la solución general que va a satisfacer este tipo de ecuación diferencial para x1, vemos que x1, esto es igual a Euler elevado a la alfa, que vale 0. Entonces es 0 por t. Todo esto será multiplicado por c1 por el coseno del ángulo beta, que vale raíz cuadrada de 2, y multiplicado por t. Ahora todo esto más c2 por el seno del ángulo beta, que vemos que esto es la raíz cuadrada de 2, y por t. Y nosotros ya hicimos la sustitución de alfa y beta. Cerramos corchete y ahora todo esto más c3 por Euler elevado a la raíz 3, que es la raíz cuadrada de 2 por t. Todo esto más c4 por Euler elevado a la menos raíz cuadrada de 2 por t. Ya se sustituyó la raíz 4. Ahora vamos a simplificar todo esto. Más específicamente la primera parte. Vemos que es 0 por t nos da 0. Euler elevado a la 0 nos da 1. Entonces podemos observar que si todo esto vale 1, 1 por todo eso mismo nos da eso mismo. Entonces tendremos como c1 por el coseno de la raíz cuadrada de 2 por t, más c2 por el seno de la raíz cuadrada de 2 por t. Ahora esto lo reescribimos tal cual, más c3 Euler elevado a la raíz, la raíz cuadrada de 2 por t, más c4 por Euler elevado a la menos raíz cuadrada de 2 por t. Entonces nosotros ya encontramos la solución general de x1. Reescribimos la solución general de x1 por acá y entonces vemos que esto es idéntico a esta ecuación diferencial, por lo que el resultado de esta solución general de x1 es prácticamente esto. Va a ser lo mismo pero para x2. Entonces ya hemos encontrado las soluciones generales tanto de x1 como de x2, y como no trae condiciones iniciales, automáticamente las soluciones generales pasan a ser trayectorias óptimas.